Doctor Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, muchas gracias por estar conectado con De Frente. Bienvenido, buenos días. Buenos días a usted y a toda su audiencia. Doctor Ramelli, bueno, por favor explíquenos cómo es esto de que un nuevo informe de la JEP pues, ha evidenciado que la cifra de falsos positivos subió, se incrementó de 6.402 a 7.837 víctimas. 164 acuerdos comerciales conectan el campo con el mercado. Hoy nuestros productos llegan más lejos. Estos dos eran un universo provisional de hechos y que podía cambiar de acuerdo pues a las investigaciones que adelantáramos. Nosotros después de esa cifra pues seguimos trabajando precisamente y por un lado ampliamos la temporalidad, porque yo lo que quiero explicar es que 6.402 fue una cifra que salió desde los años 2002 a 2008, pero nosotros ampliamos la temporalidad desde 1990 hasta el año 2016. Entonces, digamos, ahí entran muchos más casos porque el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales no surgió en el año 2002. Eso venía de mucho tiempo atrás, como le digo, del año 1990 por lo menos. Ni tampoco desapareció en el 2008, sino que se prolongó por lo menos hasta el 2016 en lo que es nuestra competencia. Entonces, parte de la explicación es porque se amplió el universo temporal. Y la segunda explicación es que la cifra inicial o el universo provisional de los 6.402 era porque habíamos utilizado 4 bases de datos. Y nosotros en esta nueva cifra utilizamos más bases de datos contrastadas junto con las anteriores. Está la de la Procuraduría y están todos los informes rendidos por las víctimas, que fueron casi 1.000 informes, y ahí todos estaban con información sobre estos hechos. Entonces, esa es la explicación. O sea que tenemos más bases de datos, tenemos más información y tenemos una temporalidad mucho más extendida. Sí, doctor Ramelli, sin embargo, pues lo que el país ha conocido en estos últimos años, desde que se han revelado pues todos estos casos de, como se dice, los mal llamados falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales, es que fueron justamente lo que se derivó de una directriz, si se puede decir así, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y por eso digamos que siempre se había investigado lo que pasó desde este periodo que usted nos está mencionando, desde el año 2002 hasta el año 2010. Eh, ¿Cómo se realizaron entonces esos falsos positivos antes? ¿Por qué desde 1990? ¿Qué es lo que ha encontrado la JEP con relación a estos crímenes también desde esos años? Porque es que estamos hablando desde de hace 40 años, bueno, treinta y Sí. seis años. Bueno, digamos que, ¿cuál es la diferencia entre el 2002, 2008 y lo que pasó antes? Eso ya está documentado en los mismos autos de la JEP. La explicación es básicamente la siguiente, mire. Este fenómeno del 2002 al 2008 principalmente se incrementa por la presión por resultados, ¿sí? Digamos que hubo una enorme presión por mostrar resultados y los resultados eran las bajas, ¿sí? Entonces no eran importantes ni las capturas ni las desmovilizaciones. Y eso llevó a que un fenómeno que ya venía existiendo, digamos, se incrementara, pero no es que se inventó en el 2002, venía desde antes. Ahora usted me pregunta, ¿y por qué venía desde antes y qué ha encontrado la JEP? Lo que nosotros hemos encontrado antes del 2002 es principalmente un tema de alianzas de grupos paramilitares con agentes del Estado, ¿sí? Y eso lo vimos en los casos, por ejemplo, de Dabeiba, en los casos del Meta, donde existía esa connivencia entre algunos agentes de la fuerza pública y grupos paramilitares. Entonces, parte, digamos, de la connivencia era que los militares dejaban pues, que estos grupos ilegales actuaran, ¿cierto? Hasta en temas de narcotráfico, y a cambio los otros les daban muertos o supuestos muertos en combate. ¿Para qué? Para pues mostrar cifras de resultados y era en el contexto de esa alianza, pero no existía esa enorme presión por resultados como fue a partir del 2012.
Entonces la explicación es, o lo que hemos encontrado nosotros antes del 2002, es principalmente ese fenómeno donde algunas unidades militares, digamos, delinquían conjuntamente con grupos paramilitares en determinadas zonas del país y en parte el tema era que estaban combatiendo a la guerrilla, o supuestamente a la guerrilla, y ahí pues eran civiles que no estaban en combate. Doctor Ramelli, sobre esa nueva información que usted menciona que implica, digamos que ampliar este tiempo este periodo de tiempo en el que ustedes se habían concentrado, yo quisiera también preguntarle qué revela esto también sobre las víctimas y qué implica para ellas. Es decir, se revela, por ejemplo, otros lugares o sí como otros municipios, departamentos y demás, donde esta problemática fue muchísimo más aguda en este periodo, así como qué más información revela y también qué implica esto para estas víctimas y estas nuevas personas pues que entran, digamos que en este compilado de casos de falsos positivos. Bueno, digamos que esta cifra no cambia sustancialmente lo que la JEP ya había encontrado de los lugares críticos o los Mm, departamentos ok. críticos. ¿Sí? O sea, nosotros investigamos, como ustedes lo saben, 6 sitios críticos o 6 departamentos críticos de Colombia, que fue la fase inicial del caso 03. Con esta cifra no estamos diciendo que entonces hubo más en otros departamentos que no están ahí. Eso por una parte, o sea, siguen siendo los mismos departamentos. Lo que cambia es que aumentan las cifras en esos departamentos. Ujú. Ahora, lo que no hace parte de esos 6 territorios críticos está siendo llevado por la sala de definición de situaciones jurídicas. Entonces, por eso es que ustedes ven que se han realizado audiencias, por ejemplo, en Bucaramanga, ¿sí? Que es un territorio que no teníamos en el caso 03, o en territorios como el Tolima, por ejemplo. Entonces, hay otro, Boyacá también, se hizo hace poco. Entonces, no es que el resto de departamentos no se está haciendo nada, no, lo está haciendo la sala de definición de situaciones jurídicas con esas audiencias territoriales, donde igualmente han salido muchos casos que no habían sido investigados por la justicia ordinaria. Por eso es que yo digo que esta cifra de 7.837, esta nueva cifra, puede incluso aumentar. ¿Y por qué puede aumentar? Por las cifras de la sala de definición de situaciones jurídicas. Sí, en el caso de estas alianzas con paramilitares por parte de agentes del Estado y que provocaron también estos falsos positivos antes del año 2000, 2002, mm, hay personas ya responsables o hay caras visibles que uno puede decir fue culpa de tal persona, de estos personajes específicos. La JEP está también pues investigando para llamarlos a rendir declaración y para que también haya una reparación de esas víctimas que, si se puede decir así, hasta el momento pues no sabíamos de su existencia. Sí, eso ya ha pasado. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Abeiba, que estuvo Mm. a cargo mío y a cargo de la magistrada Nadiesda, ese caso arranca en el 97 y va hasta el 2008, 97. Y ya están imputados, ¿no? Están imputados ciertos mandos de esas brigadas y eso fue antes del 2002. En el Meta pasó lo mismo. Sí, en el Meta nosotros tenemos información y están imputados antes, algunos antes del año 2002. Entonces, sí, ya se estaba investigando. O sea, no es que ahora empecemos a investigar antes del 2002, no, eso ya se venía investigando desde hace rato en la jurisdicción. Doctor Rameli, usted dice que la cifra podría aumentar. Eso quiere decir que ustedes van a seguir explorando, digamos que, o van a seguir investigando mejor más casos y no sé si el periodo de tiempo también va a cambiar o sí, como porque además de lo que usted menciona de por qué podría aumentar, ¿qué otros factores podrían influir en que esa cifra aumente? Bueno, como le vengo comentando, el caso del O3 todavía no ha terminado, estamos en la fase nacional, ahí podrían darse más casos, pero yo creo que el aumento vendría por la sala de definición, porque Ujú. la sala de definición también se está concentrando en los territorios que no están en el caso del O3, ¿sí? Mm. Entonces, allí, pues lo que uno ve en las audiencias de mis colegas es que también hay comparecientes que vienen confesando estas ejecuciones
que no habían sido investigadas. Entonces falta es sumar incluso pues esa información de la sala de definición y consolidarla y ya pues tendríamos otra cifra, pero esta cifra es con el caso de los tres nomás. Mm. Doctor Rameli, justamente, pues quien se ha pronunciado, muchos políticos, el mundo, la opinión pública en Colombia se está pronunciando sobre estas nuevas cifras, pero pues uno de esos personajes que lo ha hecho también es el presidente Gustavo Petro. Él dijo en su cuenta de Twitter de X hace unos días, se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja. Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo. Bueno, independientemente de ese pronunciamiento del gobierno o del presidente Gustavo Petro, yo quiero preguntarle, doctor Rameli, ¿por qué esto no había sido investigado por otra jurisdicción, por otras autoridades? Porque hasta que llega la JEP y hace todo este trabajo es que nos damos cuenta que desde hace 40 años en Colombia se están cometiendo estos crímenes, hay falsos positivos y también pues esto incluso demuestra una vez más la importancia de este tribunal, de la Justicia Especial para la Paz, que en medio de esta campaña también ha salido a relucir, porque hay campañas que dicen pues que no les gusta cómo funciona o que incluso la quieren acabar. Varias claridades, mira. Digamos, sí habían sido investigados, ¿no? E incluso hay condenados. Eso fue lo que nosotros recibimos de la justicia ordinaria. O sea, la justicia ordinaria sí había investigado, sí había condenado. Pero, ¿qué es lo que cambió? Cambió que con este modelo de justicia restaurativa y con las investigaciones que estamos haciendo, cambió completamente el panorama. O sea, yo le voy a dar un ejemplo de un caso que yo tengo, que es el caso Huila. Mire lo que recibimos en Huila y lo que tenemos hoy. Cuando comenzamos a investigar las ejecuciones extrajudiciales en el Huila, que la gente no era muy consciente de que en el Huila había, porque la Huila siempre era guerrilla, pues no, también hubo ejecuciones. Nosotros recibimos de la justicia ordinaria 15 condenas, la mayoría contra autores materiales. Comenzamos a investigar, comenzamos a llamar a versiones voluntarias a los comparecientes y hoy por hoy tenemos 205 ejecuciones extrajudiciales reconocidas en audiencia con 36 desapariciones forzadas. Entonces mire la cifra. Estamos de 15 condenas contra autores materiales por hechos individuales a reconocer 205 en audiencia, ¿cierto? Ahora, el tema metodológico, que es lo que yo siempre he insistido, que la justicia ordinaria no había llegado a esas conclusiones. No ha llegado a esas conclusiones porque la justicia ordinaria investiga casos individuales. Nosotros lo que hacemos es patrones criminales. Investigamos muchísimos casos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que podemos unir un departamento con el otro, ¿sí? Entonces, lo que escuchamos en Antioquia, lo escuchamos en Yopal, lo escuchamos en el Huila, lo escuchamos y nos podemos dar cuenta que es un fenómeno nacional, porque nosotros llamamos a comparecer a todos los involucrados. Entonces, yo creo que finalmente es un tema de metodología y que no es que no hayan investigado, sino que lo hacían de una forma que no permitía demostrar la sistematicidad como lo estamos haciendo nosotros. Doctor Rameli, para ya finalizar y por algo que sucedió ayer, que fue un precedente, diría yo, que fue importante en términos de lo que ha hecho la JEP, se hizo un llamado, se supo que la JEP llamó a reconocer responsabilidades. Hay responsabilidad a 20 exintegrantes de las FARC-EP por el tema del reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado. ¿Qué nos puede decir usted de esta decisión? ¿Qué avance implica esto o por qué es tan importante, digamos, que esta decisión que toma ayer la JEP? Bueno, esta decisión es muy importante porque, al igual que hemos investigado la fuerza pública, también lo hemos hecho con igual o mayor intensidad incluso, en algunos casos, con las FARC. Entonces, fíjese que esos 20 mandos medios de las FARC realmente no habían sido investigados en la justicia ordinaria. ¿Y por qué no habían sido investigados en la justicia ordinaria? Porque en la justicia ordinaria, ¿cómo trabajaban? Ellos investigaban el hecho puntual, un delito puntual. Y en algunos casos imputaban directamente al secretariado de las FARC, ¿sí? No pasaban por los mandos medios. Por eso es que los mandos medios no habían sido investigados, porque pasaban del autor material al secretariado. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es investigando los mandos medios, y esos 20 son mandos medios.
Entonces, por eso es que es tan importante esta decisión, porque estas personas que, si bien no diseñaron la estrategia de reclutamiento de menores, pues fueron los que la implementaron. Entonces, es muy importante porque es una respuesta a las víctimas de reclutamiento, que además el reclutamiento va aparejado con otros delitos. Sí, normalmente están temas o muchas veces, no normalmente, pero muchas veces, temas de violencia sexual, temas de incluso desapariciones forzadas. Entonces, esta imputación pues tampoco existe en Colombia. Entonces, fíjese cómo hemos avanzado en la lucha contra la impunidad, tanto por agentes del Estado como por antiguos integrantes de las FARC. Bueno, pues doctor Ramelli, muchísimas gracias. Por supuesto, muy importante, siempre lo hemos dicho aquí, lo vamos a destacar, este trabajo que hace la JEP, y de nuevo, pues gracias por atendernos y por explicarnos entonces por qué es que se incrementó esta cifra de los falsos positivos. Bueno, gracias a usted, está muy bien. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?